PVC de 4 pulgadas medimos 30 centímetros y lo cortamos. Luego medimos 90 centímetros en el tubo de PVC de 2 pulgadas y lo cortamos. Medimos 10 centímetros en el tubo de PVC de 1 pulgada y cortamos. Colocamos la pega para el tubo de PVC al tubo de 2 pulgadas y luego lo ensamblamos con el reductor de 2 pulgadas a 4 pulgadas. Luego de haber ensamblado estas dos piezas, seguimos ensamblando las demás. Ya ensamblamos el tubo de PVC de 2 pulgadas con el acople reductor de 4 pulgadas a 2 pulgadas. También tenemos que ensamblar el tubo de PVC de 4 pulgadas, el conector de 4 pulgadas, el acople con salida en Y y otro acople de la misma medida que usamos al principio. Tomar en cuenta de que estos dos tubos deben estar ubicados en la parte inferior y esta en la parte superior, ya que esta vendría siendo el gatillo con el cual Enrocamos la llave de paso en el conector y luego procedemos a pegar el tubo de 1 pulgada de 10 centímetros en el empalme. Le abre un orificio a la tapa del tubo de 2 pulgadas para que entre el encendedor. Para disparar, abrimos la recámara y colocamos el gas, en el cual en este caso es el baigón. Luego la cerramos. Aquí el gas con el fuego permite que se haga la combustión y es lo que permite que se dispare. Y por último pintamos el cañón lanzapapas. Los inicios del lanzaproyectiles impulsados por combustible o por explosivos datan de la antigua China. Nuestro proyecto se trata sobre un lanzaproyectil que usa una papa como misil, aprovechando la energía proporcionada mediante una explosión en la cámara interna, que sería esto. Los principios de este proyecto, los principios físicos de su funcionamiento, son el quemado de aire y combustible que se realizan en el tubo o la cámara interna, que generan la suficiente energía y la suficiente potencia para que la papa pueda salir a través del cañón. Es importante saber también que el principio de funcionamiento de nuestro cañón lanzador de papas es incrementado, es aplicado para muchos dispositivos o aparatos usados cotidianamente en la vida del hombre. El proceso de la quema de aire con combustible es también aplicable incluso en dispositivos modernos y a medida que pasan los años se va modificando de acuerdo a su uso y dependiendo de los factores que influyen en cada caso. Es importante saber cómo se realizó y cómo funciona nuestro proyectil para poder saber, además de cómo funciona la quema de combustible y la combustión, también para saber cómo funcionan los dispositivos que cotidianamente usamos o vemos. Funcionamiento. El lanzador de papas es un artefacto que funciona mediante la técnica de una mezcla de aire-combustible en una cámara sellada, la cual genera una explosión que eleva la presión dentro de esta cámara, impulsando el proyectil que se encuentra alojado en la única salida de presión de la cámara, que es el cañón. ¿Cómo se realiza la explosión? La explosión se realiza con combustión. La combustión es una reacción química de oxidación en la cual generalmente se desprende de una gran cantidad de energía, en forma de calor y de luz, manifestándose visualmente como fuego. En toda combustión existe un elemento que arde, en este caso es el combustible, y otro que produce la combustión, generalmente es el oxígeno. Los explosivos tienen oxígenos ligados
químicamente, por lo que no necesitan del oxígeno del aire para realizar la combustión. El combustible que se quema en el cilindro tiene muchas sustancias químicas, sin embargo está compuesto principalmente de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos químicos hechos de átomos de hidrógeno que se adhieren químicamente con átomos de carbono. Hay muchos tipos diferentes de compuestos. Dentro de un cilindro, los hidrocarburos en el combustible no se queman, a menos de que estos se mezclen con el aire. La cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión del combustible con los comburantes, la cual tiene la función de permitir el ingreso del aire y el combustible, que en ella se mezcle el aire con el combustible y la redistribución y almacenamiento del calor de la combustión. El calor liberado por la cámara de combustión depende del volumen del aire de combustión. El poder calorífico es la cantidad de energía que la unidad de la masa puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. Una explosión es una liberación simultánea de energía lumínica, sonora y calórica en un intervalo temporal ínfimo. La potencia de una explosión es proporcional al tiempo requerido. Los orígenes de una explosión están divididos en dos grupos, físicos y químicos. Entre los físicos están los mecánicos, los neumáticos y los electromagnéticos. Entre los químicos está la cinética rápida. El cañón. El cañón es un tubo de paredes resistentes en donde pasa el proyectil luego de ser impulsado por la presión que genera la combustión que se crea en la cámara.